Julián Álvarez es nuevo jugador del Atlético de Madrid. Vamos a analizar y a comentar lo que significa esto para el conjunto rojo y blanco y cómo afecta esta decisión con una breve pincelada al Manchester City. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Tenemos bombazo tremendo en el mercado de verano 2024 y es que el Atlético de Madrid está a punto de hacer oficial el fichaje de Julián Álvarez. Todas las fuentes ya lo dan por confirmado, tanto el acuerdo con el Manchester City como el acuerdo con el futbolista. El Atlético de Madrid incorpora a sus filas a una estrella mundial, a un futbolista que va a llevar la bandera, que va a liderar el proyecto del conjunto rojo y blanco con un nivel de talento que le va a permitir a partir de él construir un equipo que pueda optar y ganar los grandes títulos, que opte a ganar la Liga, que opte a ganar la Champions League, pero eso sí, ya tiene al jugador más diferencial del proyecto y ahora necesita rodear a la perfección con el resto de futbolistas de la plantilla del Cholo Simeone para terminar logrando o terminar estando muy cerca de lograr esos grandes trofeos, de lograr esos grandes éxitos. Tremenda noticia para el Atlético de Madrid, para el Cholo Simeone, para su proyecto, para los aficionados y también para la Liga Española, que consigue quitarle a la Premier League a una de las caras del futuro, a un gran jugador ya en el presente, pero a un delantero llamado a ser una de las caras del futuro del campeonato inglés. Tremenda noticia también para la Liga Española. Un delantero capaz no solo de marcar goles, de marcar la diferencia con su trabajo, sino también de hacer jugar a un equipo, un futbolista que tiene el talento para aparecer en los grandes momentos, que tiene esa grandeza que ya ha demostrado tanto con su selección, con la selección argentina, donde fue titular al proclamarse campeona del mundo en el pasado Mundial de Qatar 2022, formando una extraordinaria pareja con Leo Messi, marcando la diferencia en esas semifinales frente a Croacia con un doblete, un futbolista que ya ha demostrado ser capaz de rendir también a un gran nivel en la Champions League, donde tiene unos números espectaculares, ya que en 17 encuentros de Champions ha marcado 8 goles y ha repartido 4 asistencias, anotando también un gol que a partir de ahora va a ser muy especial contra el Real Madrid en esas semifinales de la temporada 2022-2023 que terminó con el conjunto inglés levantando su primera Champions League. Un Julián Álvarez que ha crecido, que dio la sorpresa al instalarse en el Manchester City y al no salir cedido, que se ganó la confianza de Pep Guardiola, pero que ha decidido no esperar más su oportunidad en el Manchester City y ha decidido liderar este proyecto del Atlético de Madrid, dando un paso importantísimo en su carrera, tomando una decisión muy relevante y de la que vamos también, o de la que al final del vídeo os quiero dar mi opinión. El Atlético de Madrid ficha a un delantero como hay pocos en el mercado, un futbolista de tan solo 24 años, muy difícil hoy en día incorporar jugadores de mucho talento, delanteros con mucho gol y además con esta edad, ¿no? Porque la mayoría o están ya alrededor de los 28, 29 años o no han explotado todavía. Julián Álvarez lo tiene prácticamente todo, es un jugador completísimo, es un futbolista además, como os digo, con una tremenda grandeza y que ha tomado la decisión de ser el líder, de ser la cara visible, de ser la estrella mundial, a partir de la cual el Atlético de Madrid va a intentar afrontar en sus próximos años con el proyecto también liderado por el Cholo Simeone, va a intentar competir y ganar tanto Liga como Champions League. Tremenda noticia para el Atlético de Madrid, golpe en el mercado brutal del conjunto rojo y blanco, que ya tiene al jugador sobre el que construir su proyecto y con el que intentar ganar los mejores trofeos por los que compite. Notición para el conjunto del Cholo Simeone, que tiene que ver muchísimo en esta decisión. Para mí no se explica la decisión que ha tomado Julián Álvarez de salir del Manchester City, de decirle que no al Paris Saint-Germain, si la figura de un Cholo Simeone que parece, por la información que ha salido, que ha insistido muchísimo en su figura, en su fichaje, y que para ello, bueno, pues ha contactado una y otra vez con su compatriota, informándole y haciéndole saber que iba a ser, como os decía antes, un jugador indiscutible, un jugador absolutamente diferencial en un Atlético de Madrid, que le iba a dar las llaves del proyecto, con el que va a liderar y con el que va a ser sin duda la imagen y la estrella mundial que necesitaba el conjunto rojo y blanco para afrontar sus próximos años. Brutal también el convencimiento, ¿no? La capacidad de convencer que ha tenido el Cholo Simeone para un Atlético de Madrid
que para el que esto significa tanto, porque en los últimos años no ha podido. Es cierto que ganó la Liga en la temporada 2020-2021, que en las últimas campañas no ha podido competir hasta el final por el título, que tampoco en Champions se está mostrando ultra competitivo en las últimas ediciones, pero un Atlético de Madrid que lleva cosechando durante varios años, que ha ganado varios títulos de Liga en las últimas campañas con el Cholo Simeone y que lleva disputando la Champions League de forma consecutiva más de 10 años, un club, el conjunto rojiblanco, que ha crecido y que hoy, en este momento, con esta decisión de Julián Álvarez, bueno, pues recoge, ¿no?, todo lo que había sembrado, con esa competitividad, con esos resultados y con ese nivel, tanto ganando ligas como también clasificándose de forma continua a una Champions League, para la que, bueno, pues Julián Álvarez obviamente también tiene que tener influencia su decisión, ¿no?, con un Atlético de Madrid que prácticamente te asegura, o sin prácticamente te asegura, estar cada año en la Champions League intentando competir por el título. Un Atlético de Madrid que está haciendo un proyecto, o que en este mercado de verano bueno, pues ha decidido hacer toda la inversión que llevaba muchos años necesitando. La llegada de Lenormand, se están acercando también bueno, pues el fichaje de Conor Gallagher, veremos qué ocurre con Javi Guerra, la salida de Samu Morodion, mucha renovación en una plantilla que llevaba bastante tiempo necesitando claramente este cambio de cromos, muchos jugadores que se han marchado veteranos, jugadores que habían bajado claramente su rendimiento, y para sustituirlos, para dar un salto de nivel, para volver a estar cerca de ese escalón de los equipos candidatos a ganar la Champions cada temporada, el Atlético de Madrid ha incorporado a varios jugadores, pero el más importante es Julián Álvarez. Un Julián Álvarez que ha decidido decirle que no a quedarse en el Manchester City, ha decidido decirle que no a esperar a que Kevin De Bruyne, cuando se le acabe el contrato el año que viene, se marche y que él se convierta en una figura tremenda, ¿no?, en el conjunto inglés. Ha decidido Julián Álvarez que no quiere esperar. Julián ya no quiere volver a ser una pieza secundaria, sobre todo en los partidos grandes, porque eso es lo que ha ocurrido, y esa es la clave de la decisión por qué Julián Álvarez se ha marchado finalmente del Manchester City. Pep Guardiola no le ha dado los minutos que Julián Álvarez pensaba que debía tener en esos partidos decisivos. Lo vimos en el tramo final, en los partidos más importantes, en la pelea por la Premier League, lo vimos también en esa eliminatoria frente al Real Madrid, y lo hemos visto, bueno, pues a partir de una segunda vuelta en la que, con la recuperación y el 100% de Kevin De Bruyne, Pep Guardiola no le ha dado a Julián Álvarez los minutos en esos partidos clave que el argentino pensaba que necesitaba y que merecía también por su rendimiento. Julián Álvarez le dice que no al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, le dice que no a la Liga Francesa y decide ser la cara visible, el líder del proyecto que lidera también el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, una figura fundamental para entender la decisión de un jugador que necesitaba sentirse estrella, que necesitaba sentirse la imagen de un club, el líder completo del proyecto, y que va a tener eso precisamente en un Atlético de Madrid que lo ha logrado convencer, siendo además el relevo de un jugador que ya es historia del Atlético de Madrid, como es Antoine Griezmann, al que vimos en la temporada pasada bajar clarísimamente su rendimiento a partir del mes de diciembre, algo que se prolongó también en la Eurocopa con Francia, terminando, bueno, pues incluso perdiendo el puesto de titular en esa semifinal frente a España, y que ya con los años que tiene, la realidad es que necesitaba ese relevo. El Atlético de Madrid, además de un líder, logra, bueno, pues una imagen, ¿no? El jugador del proyecto ahora ya sí tiene el recambio perfecto para Antoine Griezmann, que intentó buscar con la llegada de Joao Félix. No salió nada bien esa operación, pero el conjunto rojiblanco ha logrado tener el relevo para Antoine Griezmann, un jugador de talla mundial, un futbolista del que vamos a hablar y el que, bueno, pues del que quiero explicaros varias cosas, pero que también es muy importante destacar que ha demostrado esa grandeza, ¿no?, tanto en la Copa del Mundo con Argentina, logrando ese doblete y entendiéndose de maravilla con Leo Messi, en esas semifinales contra el Real Madrid, marcando más de 8 goles y dando 4 asistencias en 17 partidos de Champions con el Manchester City. Por lo tanto, lo tiene absolutamente todo Julián Álvarez, tiene la juventud, tiene el talento, tiene la grandeza y tiene la inteligencia en el juego para brillar tanto como segundo delantero como también como delantero centro. Un futbolista muy completo, que tiene la velocidad y también la inteligencia, como digo, para atacar el espacio, que sabe jugar entre líneas, que puede girarse. Por eso esa capacidad de ser segundo delantero también la tiene el futbolista argentino, que incluso en el Manchester City ha jugado de media punta o por momentos de interior. Un futbolista con un
muchísimo trabajo a sus espaldas, un jugador que presiona como el que más, que ha podido hacer o que hizo en esa Copa del Mundo un trabajo brutal para ayudar a Leo Messi, un futbolista que tiene, como os digo, esa capacidad para marcar las diferencias tanto en el juego como también en jugadas, ¿no? Marcando la diferencia de cara a la portería rival. Un jugador completísimo, de corta edad, 24 años, un delantero de los que hay muy poquitos en el mercado y un jugador que ha tomado la decisión de decirle que no a continuar en el Manchester City, de rechazar la oferta del Paris Saint-Germain para ser la figura clave, la imagen del proyecto del Atlético de Madrid. Dicho esto, analizado, repasado lo que significa esta llegada para el conjunto rojiblanco, también por qué ha tomado la decisión, vamos a meternos un poquito más, bueno, pues a hablar de algunas cifras, a hablar un poquito más de Julián Álvarez, un futbolista que llegó en la temporada 2022-2023 al Manchester City procedente de River Plate, que parecía después de explotar en el fútbol argentino que lo más normal, lo más lógico es que saliese cedido, que el Manchester City, bueno, pues lo llevase a alguno de los clubes con los que tiene muy buena relación, formando parte de ese City Football Group, pero la realidad es que desde la pretemporada comenzó a salirse, comenzó a convencer a Pep Guardiola y en su primera campaña en Inglaterra, en 49 encuentros, en esa campaña 22-23, sumó 17 goles y 4 asistencias con tan solo 22 años. La realidad es que hay un antes y un después, obviamente, en ese Campeonato del Mundo 2022, en el que Julián Álvarez le quita el sitio a Lautaro Martínez como delantero centro titular, formando pareja con Leo Messi, y ahí obviamente Julián Álvarez se da cuenta de que está para ser titular en los mejores clubes del mundo, ¿no? No lo puede ser, obviamente, por compartir o por tener a su lado o en su plantilla a Erling Braut Haaland, pieza clave del proyecto del Manchester City, teniendo además por detrás a Kevin De Bruyne, pero la realidad es que en la campaña 23-24 una lesión muy grave del futbolista belga le permite en esa primera vuelta ser sin duda el líder futbolístico del Manchester City, marcar la diferencia, ser titular partido tras partido, jornada tras jornada y hacer un inicio de Premier League 23-24 absolutamente maravilloso. Ahí se produce, obviamente, a partir de ese mes de diciembre aproximadamente, entre diciembre y enero, llega la vuelta de Kevin De Bruyne, se apaga el protagonismo de Julián Álvarez y cuando llegan los partidos más importantes, la realidad es que Pep Guardiola, bueno, pues confía, ¿no?, en su hombre, en el hombre que le lleva dando triunfos semana tras semana y partido tras partido durante muchísimos años. Kevin De Bruyne recupera la titularidad y en los momentos más importantes de la campaña, en esos partidos decisivos por los títulos, por la Premier League, por la FA Cup, es decir, la Copa Inglesa, y también por la Champions, bueno, pues Julián Álvarez apenas tiene participación, jugando tan solo 35 minutos contra el Manchester United, jugando muy poquito tiempo en las semifinales contra el Real Madrid, apareciendo en esa prórroga en el encuentro de vuelta, no jugando tampoco en el partido de la segunda vuelta frente al Arsenal, que era vital para que el Manchester City se reenganchase la pelea por la Premier League, no teniendo tampoco apenas participación en los dos últimos partidos de Premier contra el West Ham y contra el Tottenham, que decidían quién se llevaba en la Premier 23-24. Una falta de minutos, una falta de confianza que a Julián Álvarez, obviamente, bueno, pues ha visto como un aspecto absolutamente decisivo, todo lo contrario a lo que le ofrece el Cholo Simeone y, bueno, pues como un jugador indiscutible, como el jugador más importante del proyecto. Estamos hablando de un futbolista, un delantero muy completo, que, como os digo, tiene la capacidad de bajar a recibir, de dar apoyos, de jugar como segundo punta, de jugar como media punta, que tiene la inteligencia también para combinar con sus compañeros, un futbolista con mucha capacidad de asistir, un jugador que además tiene la capacidad física también de hacer muchísimo trabajo, de tirarte los desmarques a la espalda, de atacar la profundidad, porque tiene esa velocidad, no solo por su buena arrancada, por su potencia en las piernas, en ese tren inferior, sino también, bueno, pues porque es un jugador relativamente veloz, no es el más rápido que pensemos, pero que sí que es un jugador agresivo en esos movimientos, acostumbrado a tirar esos desmarques y que, bueno, pues que tiene o que ha tenido a lo largo de su carrera en el Manchester City con Argentina un muy buen entendimiento con el resto de sus compañeros, un futbolista destacado técnicamente y que lo más importante es que, bueno, pues tiene esa calidad, esa capacidad diferencial en los últimos metros para marcar goles, para dar asistencias y que también tiene incluso esa grandeza para aparecer
en grandes momentos, como demostró o como viene demostrando en la Champions y como demostró con su selección en ese Mundial 2022. La realidad es que el Atlético de Madrid ha hecho un fichajazo brutal, un jugador que estaba descontento en su club, al que han terminado convenciendo principalmente el Cholo Simeone para ser la estrella mundial y serlo en el Atlético de Madrid. Una enorme noticia para Simeone, para su proyecto, para los aficionados del Atlético de Madrid y también para la Liga, que como os digo antes, bueno, pues consigue tener un talento que parecía que iba a estar muchísimo tiempo en la Premier League, debilitando además a uno de los conjuntos más importantes del mundo. Y aquí voy con mi opinión sobre la decisión de Julián Álvarez. En mi opinión, entiendo la decisión de Julián Álvarez, pero la realidad es que, en mi opinión, Julián podía haber ido a un club que le diese más facilidades para ganar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues si Julián Álvarez ha decidido salir del Manchester City, yo lo que hubiese hecho como representante de Julián Álvarez es llamar a todo, al resto de grandes equipos de Europa, llamarlos absolutamente a todos, a los que yo crea que son candidatos para ganar los grandes títulos cada temporada, y que se peguen por Julián. Al final, el que más le convenza, el que le asegure un sitio, es el que se lo va a llevar. A mí la impresión que me ha dado es que esto ha sido simplemente una puja o una batalla entre dos equipos, entre Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid. La realidad es que hoy en día el Paris Saint-Germain es más candidato a ganar la Champions que el Atlético de Madrid, pero hay muchos alicientes o muchos detalles detrás, como bueno, básicamente la diferencia entre vivir en Madrid o en París para un argentino, ¿no? Para un futbolista sudamericano, y tener al Cholo Simeone que te llama, que te convence, o a Luis Enrique, ¿no? Que yo entiendo también que hay mucha diferencia a favor del Cholo Simeone, simplemente por ser compatriotas, no por el nivel de uno o de otro, ¿no? La realidad es que el Atlético de Madrid ha conseguido convencer a este jugador. El resto de grandes equipos que o no tienen un gran delantero, o su futbolista más diferencial arriba tiene 30-31 años, creo que en el futuro se van a arrepentir de no haber ido a por el jugador argentino, que apuesta por el Atlético de Madrid y que llega para ser la estrella o la cara más visible del proyecto y del equipo rojiblanco. En el aspecto del Manchester City, en mi opinión, si el Manchester City ahora no se mueve, si el Manchester City no gasta gran parte de esos 75 millones que parece que va a ingresar de forma fija, más los 20 en variables, si el conjunto de Pep Guardiola no gasta gran parte de esa cifra, volverá a debilitarse, como ya le ocurrió el verano pasado, cuando perdió a Mahrez, cuando perdió a Gundogan. Ni Kovacic ni Doku han sido capaces de mantener el nivel que habían marcado los jugadores anteriores, y me parece complicado, la realidad, me parece muy complicado que el Manchester City logre en este mercado de verano y en el mes que queda incorporar un futbolista que te da esa capacidad de jugar en punta y capacidad de jugar también como interior al nivel que ha mostrado Julián Álvarez. Me parece muy difícil, veremos lo que ocurre, pero el Manchester City se debilita de momento en este mercado de verano 2024, en un momento en el que además su gran rival por la Champions en las últimas campañas, el Real Madrid, se ha reforzado de una forma prácticamente inmejorable con la llegada de Kylian Mbappé. Brutal noticia, bombazo tremendo. El Atlético de Madrid ya tiene a su estrella mundial, a uno de los delanteros jóvenes más importantes del mundo. La Liga logra también una enorme noticia, y el conjunto rojiblanco se refuerza de manera casi inmejorable con un delantero. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Me gustaría saber vuestra opinión, como siempre, abajo en comentarios. Nos vemos en el próximo.